Buenas tardes. Inicia grabación, siendo las 15 horas con 5 minutos en la sede del Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa. Se celebrará la audiencia preliminar del procedimiento ordinario laboral promovido por Sixto Beltrán Hernández en contra de Petróleos Mexicanos, con número de expediente 002/2025. Por otro lado, se hace de conocimiento que, con fundamento en el artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, la presente audiencia está siendo videograbada, lo que permite garantizar la fidelidad e integridad de la información, así como la conservación y reproducción de su contenido. Asimismo, se precisa que durante el desarrollo de la presente audiencia queda estrictamente prohibido el uso de teléfonos celulares, videocámaras y grabadoras, así como el uso de cualquier medio de comunicación o aparato electrónico que afecte su correcto desarrollo. Además, queda estrictamente prohibida la videograbación de audio y video. Los comparecientes, para hacer el uso de la voz, lo deben solicitar al juez y, cuando se les conceda, deben acercarse al micrófono de modo que se escuche su propia voz en las bocinas de esta sala, pues con ello se garantiza que efectivamente queda el registro de audio correspondiente. Por otra parte, conforme a los artículos 728 y 729 de la Ley Federal del Trabajo, se les solicita amablemente a todas las personas presentes que adopten un comportamiento adecuado para el desarrollo de la sesión, pues, en caso de no serlo, podrán ser acreedores de una corrección disciplinaria que puede consistir en una amonestación, una multa o expulsión de la sala de audiencias. En esta audiencia participa la juez de distrito Tamara Betsabe Hernández, adscrita al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Tabasco, asistido desde la voz secretario instructor Ricardo Samuel Hidalgo Ricardes. Buenos días, mi nombre es Tamara Betsabe Hernández Gutiérrez y en mi carácter de juez de distrito adscrita a este tribunal, asistida del secretario instructor Ricardo Samuel Hidalgo Ricardes, daré fe de todo lo que se diga, quien dará fe de todo lo que se diga en la misma, y así presidiré esta audiencia. Hago mío los datos del procedimiento laboral ya referidos por el secretario instructor. Declaro abierta la audiencia preliminar del procedimiento ordinario laboral 002/2025. Secretario, certifique si, de acuerdo con las constancias para el desarrollo que la presente audiencia, se actualiza alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo. Además, me indica si los comparecientes requieren ajustes necesarios para estar en posibilidades de entender, observar y escuchar con claridad. Así, su señoría, le doy cuenta que en el presente asunto no se actualiza alguno de los supuestos de excepción establecidos en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no esté involucrado ningún menor de edad, ni se transgrede el derecho a la intimidad de las partes. Tampoco existe persona que requiera asistencia, intérprete o traductor. Asimismo, las partes están en posibilidad de entender, observar y escuchar con claridad, por lo que no se requiere realizar algún ajuste. En consecuencia, la audiencia se desarrollará de forma pública y sin ajustes. Se precisa que esta audiencia se desahogará con la presencia de las partes que se encuentran al inicio y quienes no hayan comparecido en su apertura podrán hacerlo en el momento que se presenten, siempre que no haya emitido un acuerdo de cierre de audiencia. Destaco que de no estar presentes se tendrán por consentidas las actuaciones judiciales y quedarán precluidos los derechos procesales que debieron ejecutarse. Secretario, certifique la comparecencia de las partes, el carácter con que se apersonan, cómo se identifican, a quienes corresponda, si están legalmente facultados para ejercer la profesión de abogado licenciado en Derecho, y además si las identificaciones que presentan coinciden con los rasgos fisionómicos. Solicito a las partes para que se identifiquen manifestando su nombre completo y el carácter con el que se apersonan en este acto. Y, solo en caso de que no tengan acreditada su personalidad, el documento con el que la acrediten en esta audiencia y su número de cédula profesional. Tiene la voz del apoderado de la parte actora para que se identifique. Buenas tardes, soy el licenciado Luis Ángel Sánchez May, con número de cédula 12-34-56-9, apoderado legal de la parte actora del ciudadano Sixto Beltrán Hernández. Por la parte actora, Sixto Beltrán Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Sixto Beltrán Hernández, actor de la demanda.
Se certifica que comparece su apoderado legal Luis Ángel Sánchez May, quien tiene reconocida su personalidad en términos de la Carta Poder de 13 de marzo de 2025. Además, demostró encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado. Asimismo, comparece por la parte demandada tenemos a Petróleos Mexicanos, a quien se le da el uso de la voz a su apoderado legal. Buenas tardes, me presento. Soy la licenciada Laura Estrella Hernández Velázquez, que funge con la cédula 1006-2013. Se certifica que el apoderado legal de la parte demandada tiene reconocida su personalidad por Petróleos Mexicanos en términos del instrumento notarial 1006 del 10 de junio de 2021. Además, demostró encontrarse legalmente facultada para ejercer la profesión de abogado. Certifico que las identificaciones exhibidas concuerdan con los rasgos fisionómicos de quienes las exhiben para identificarse, es cuanto. Además, hago constar que no se presentó incidente de falta de personalidad. Por otro lado, se tiene compareciendo a las personas a que hizo referencia el secretario y por identificadas, tomando en cuenta que a los comparecientes a esta audiencia ya les fue reconocida la personalidad y el carácter con que se ostentan, los tengo legitimados procesalmente. En términos de lo establecido en el artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, párrafo tercero, instruyo al secretario para que tome protesta de ley a los intervenientes a la presente audiencia. En términos de los artículos 720 y 722 de la Ley Federal del Trabajo, les comento que el artículo 247, fracción cuarta del Código Penal Federal dispone que se impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa a las personas que declaren falsamente ante la autoridad judicial. Ahora que saben lo anterior, pregunto al actor: ¿protesta usted conducirse con verdad en la presente audiencia? Sí, protesto. Gracias. Apoderado del actor, ¿protesta usted conducirse con verdad en la presente audiencia? Sí, protesto. Gracias. Apoderado de la parte demandada, Petróleos Mexicanos, ¿protesta usted conducirse con verdad en la presente audiencia? Sí, protesto, señor. ¿Es cuánto? Otorgo a los comparecientes el uso de la voz para que manifiesten si previo a esta audiencia presentaron promociones pendientes para acordar por parte de este tribunal. Parte actora. No, su señoría. Parte demandada. No, señor. Asimismo, pido al secretario, por favor, haga constar si existen promociones, incidencias o estados procesales pendientes por acordar, o bien amparos, suspensiones o cuadernos por separado. Se hace constar que no existen promociones o estados procesales pendientes de acordar, de acuerdo con el informe rendido por la oficial de partes de este tribunal. Ante la negativa de las partes de llegar a un arreglo, les informo que en términos del artículo 873E de la ley en la materia, esta audiencia constará de 4 etapas, las cuales se desarrollarán en el orden siguiente. Primero, una resolución de recursos de reconsideración. Segundo, depuración de procedimiento y resolución de excepciones procesales. Tercero, fijación de hechos no controvertidos. Cuarto, admisión o desechamiento de pruebas. Y, en su caso, un quinto punto, citación para la audiencia de juicio. Dicho lo anterior, damos por iniciada la etapa de resolución de recursos de reconsideración. Secretario Instructor, deme cuenta si existen recursos de reconsideración interpuestos por escrito en el presente asunto. Certifico que no existen recursos de reconsideración interpuestos por las partes de manera escrita. Gracias. Concederé el uso de la voz a las partes para que, si así lo desean, interpongan recurso de reconsideración. Parte actora. No, su señoría, no tengo intención de interponer ni recurso de reconsideración. Gracias. Parte demandada. No, su señor. Muchas gracias. Al no haberse interpuesto recurso alguno, este tribunal determina que ha quedado agotado el objeto de la presente etapa, por lo que procederé al desahogo de la siguiente, relativa a la depuración del procedimiento y resolución de excepciones procesales. Acto seguido, se solicita al secretario que dé cuenta con las excepciones procesales que en su caso haya puesto la parte actora o demandada. Le doy cuenta que la parte demandada opuso la excepción de oscuridad que se desprende de la lectura. Considero que la excepción de oscuridad opuesta es improcedente, porque la parte actora opuso una defensa oportuna, además de que dio contestación a cada uno de los hechos, ya sea afirmándolos, negándolos o señalando los que estimó ya convenientes en relación con ellos, planteando excepciones y defensas que estimen congruentes para repelar la acción.
Es decir, para que la excepción de oscuridad pueda estimarse procedente, resulta necesario que el defecto de la demanda se traduzca en una imposibilidad para la parte demandada de comprenderla y establecer una defensa adecuada, lo que en el caso concreto no sucedió. Sirve de sustento la tesis registrada de como 27-2031 de rubro oscuridad de la demanda excepción D. Gracias. Pregunto a las partes si existe alguna incidencia que en términos del artículo 762 de la misma ley en la materia deseen plantear en este momento por ser el proceso oportuno. Parte actora. No hay que manifestar respecto a la existencia de otra acción procesal, su señoría. Parte demandada. No, su señoría. Habiéndose agotado el objeto de la presente etapa, se declara cerrada la misma y se procede al desahogo de la siguiente relativa a la fijación de hechos no controvertidos. Determino que en relación con la parte demandada, esta se refirió en su descrito de contestación de demanda negando todos los hechos manifestados por la parte actora, por lo cual se toman como controvertidos todos los hechos. Ahora bien, le concedo el uso de la voz a la parte actora. Gracias, señoría. Por lo manifestado por la parte demandada, se reitera que todos los hechos están controvertidos y por tanto se dan de materia de prueba. No hay hechos que puedan calificarse como controvertidos. Como no controvertidos. Gracias. Al haberse agotado el objeto de la etapa de fijación de hechos no controvertidos, se declara cerrada la misma y enseguida se da apertura a la admisión de pruebas. En este sentido, procedo a pronunciarme respecto a las pruebas ofrecidas por las partes. Pero antes, preciso que al pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas daré contenido a los principios de inmediación, inmediatez, continuidad, celeridad, veracidad, concentración, economía, sencillez procesal y realidad. Principios que rigen el nuevo sistema de justicia en la materia de derecho del trabajo y no como se hacía en el sistema anterior. Destaco que en términos del artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo, solo serán admitidas aquellas pruebas que se encuentren relacionadas con las litis planteadas y se desecharán todas aquellas que sean innecesarias o intrascendentes. Pruebas ofrecidas por la parte actora. Se desecha 1. Confesional a cargo de Petróleos Mexicanos, toda vez que resulta inverosímil para este juzgador que los representantes legales de las demandadas declaren hechos que les perjudiquen, por lo que se desechan con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Se admite la segunda, documental consistente en una copia simple de la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de Sixto Beltrán Hernández, con número de clave de elector BEHS 83 55 43 72 38 M333. Se admite la documental privada consistente en copia simple de la constancia de no conciliación emitida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a nombre de Sixto Beltrán Hernández como solicitante y como citado Petróleos Mexicanos, llevándose a cabo el día 21 de enero de 2025 con número de identificación único TAC CI 2024 0085 61. Así, se admite la documental privada consistente en copia simple del contrato individual de trabajo celebrado entre el promovente Sixto Beltrán Álvarez y Petróleos Mexicanos. Se admite su medio de perfeccionamiento de cotejo, toda vez que la parte actora puso en duda su autenticidad y expone argumentos específicos que evidencian por qué dicho documento es falso o inexacto, en todo o en alguno de sus partes, aunado a que bajo protesta de decir verdad, la parte actora manifiesta que es copia íntegra e inalterada de su original, por lo que resulta necesario su perfeccionamiento y se admite con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Así, se desecha la documental privada consistente en copia simple de la constancia de filiación de Sixto Beltrán al Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana por ser intrascendente y no tener relación con la litis planteada. Se admite la documental privada consistente en copia simple de recibos de pago a nombre del suscrito Sixto Beltrán Hernández emitidos por Petróleos Mexicanos.
Se admite asimismo su medio de perfeccionamiento de cotejo toda vez que la parte patronal puso en duda su autenticidad y expone argumentos específicos que evidencian por qué dicho documento es falso o inexacto, en todo o en alguna de sus partes. Aunado que bajo protesta de decir verdad, la parte actora declaró que es copia íntegra e inalterada de su original, por lo que resulta necesario su perfeccionamiento en términos del mismo artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Se admite la documental privada consistente en copia simple de la credencial de trabajo de Pemex perteneciente a el ciudadano Sixto Beltrán Hernández. Se admite la instrumental de actuaciones, profesional, legal y humana y la superviniente. Pruebas ofrecidas en réplica a la contestación de la parte patronal. No se encontraron pruebas ofrecidas y pruebas ofrecidas por la demandada en la contestación son las siguientes. Se admite documental pública consistente en la escritura número 1705, volumen 4, con fecha 10 de junio de 2021, con fe de Luis Ali Damián Espinosa, titular de la Notaría Pública 31 del Estado de Tabasco. Se admite la documental pública de cédulas profesionales en formato de copia certificada y en copia simple de los licenciados en Derecho Scarlett Zapata Que y Eduardo Enrique Sena. Documental privada también se admite consistente en renuncia voluntaria de fecha 2 de enero de 2025 a nombre de Sixto Beltrán Hernández, con la cual se acredita fehacientemente que hoy el actor decidió dar por concluida de manera voluntaria y unilateral por así convenir a sus intereses en relación de trabajo que Uniami representaba, como lo menciona el escrito. Documental privada también se admite consistente en original de contrato de relación laboral entre Sixto Beltrán Hernández y Petróleos Mexicanos. Se admite la documental privada consistente en 3 contrarrecibos de pago de nómina a nombre del ciudadano Sixto Beltrán Hernández expedidos por la demandada Petróleos Mexicanos. Así también se admiten sus medios de perfeccionamiento de cotejo toda vez que la parte patronal ofreció la misma para probar su autenticidad y exponer que los argumentos que evidencian dicho documento no son falsos ni inexactos. En todo en alguna de sus partes, aunado que bajo protesta de decir verdad, la parte demandada manifiesta que es copia íntegra e inalterada de su original. Lo anterior toda vez a que la ratificación del convenio de firma y huella a cargo del ciudadano Sixto Beltrán dependerá de lo resuelto por la pericial en materia de caligrafía, grafoscopía, grafometría, documentoscopía y dactiloscopía a cargo del perito, el licenciado Juan Pérez X, motivo por el cual será asignada fecha y hora para la audiencia de ratificación de la misma. Se desecha la confesional a cargo del ciudadano Sixto Beltrán Hernández, toda vez que resulta inverosímil para este juzgador que los representantes legales de las demandadas declaren hechos que les perjudiquen, por lo que se desechan con fundamento en el artículo 779 de la Ley Federal del Trabajo. Se admite la instrumental pública de actuaciones, la presunción legal y humana y la superviniente. Para la preparación de las pruebas, dadas las consideraciones expuestas con fundamento en el artículo 873F, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo, se ordena preparar a las pruebas admitidas a las partes para su desahogo en la audiencia de juicio en los términos siguientes. Para el desahogo de la inspección ofrecida por la parte demandada, se ordena su desahogo en la audiencia de juicio en el local de este tribunal y ante la presencia de este juzgador, por lo que se requiere a Petróleos Mexicanos por conducto de su apoderado representante para que en fecha que se señale para la celebración de la audiencia de juicio exhiba la materia de la prueba de inspección, bajo apercibimiento de que en caso de no exhibirlos se tendrá por presuntivamente ciertos los hechos que la parte actora pretende acreditar, de conformidad con el artículo 804 y 828 de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, respecto a las restantes pruebas consistentes en documentales e instrumentales, se precisa que no requieren la preparación alguna dada su propia y especial naturaleza. Al haberse agotado el objeto de la etapa de admisión y desechamiento de pruebas, se declara cerrada.
Ahora bien, procedo a la fijación de la audiencia de juicio si no hay manifestación por alguna de las partes. Parte actora, parte demandada. Gracias. Con fundamento en el artículo 873F, fracción 5 de la Ley Federal del Trabajo, se fijan las 15 horas del día viernes 2 de mayo del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia de juicio en esta sede. Antes de dar por terminada la audiencia, se concede el uso de la voz a las partes para que manifiesten lo que en su derecho convenga, que ya no hay. ¿Hay algo más que manifestar? Sin manifestación, señor. Muchas gracias. Y acuerdo lo solicitado, copias de videograbación y actas de la audiencia. Con fundamento en el artículo 744, párrafo 3 de la Ley Laboral, quedan notificadas las partes presentes o que debieron haber estado sin necesidad de formalidad alguna. Una vez que se han agotado las etapas que la Ley Federal del Trabajo establece para esta audiencia, solicito al secretario instructor que proceda a levantar el acta correspondiente y certifique el medio electrónico en el que consta la misma, así como el día y la hora. Se cierra la presente audiencia. En ese sentido, siendo las 3:26 del 30 de abril de 2025, procedo a levantar el acta correspondiente y a certificar el medio electrónico que la contiene. Asimismo, procedo a finalizar la grabación de la audiencia. Finaliza grabación.